Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero. Usan la cámara, se abre sobre una autopista del sur de California. Antes del amanecer, el asfalto todavía guarda el calor del día anterior. Y los primeros autos avanzan en silencio hacia trabajos que no esperan. Entre ellos va Luis Mendoza, 34 años, residente en Estados Unidos desde hace 6. No aparece como un caso excepcional, sino como uno más dentro de una realidad compartida por millones de latinos al trabajar duro, cumplir horarios, evitar problemas y aún así caminar todos los días sobre una línea financiera frágil, casi invisible. Luis no piensa en seguros, no piensa en pólizas deducibles ni coberturas. Piensa en llegar a tiempo, en no perder el empleo, en enviar dinero a casa. Como muchos, cree que manejar con cuidado es suficiente. Cree que mientras no haga nada mal, el sistema no lo tocará. Esa creencia, tan común como peligrosa, es el punto de partida de esta historia. A unos kilómetros de distancia, en un vecindario distinto, pero conectado por las mismas carreteras, vive Adriana López, madre soltera, ciudadana por naturalización, con un historial financiero que aprendió a construir a base de errores pasados. Ella sí piensa en seguros, no porque le guste pagar más facturas, sino porque ya entendió algo clave en Estados Unidos. Los accidentes no solo ocurren en la calle, ocurren en el papel, en contratos que nadie lee, en letras pequeñas que deciden quién queda protegido y quién queda expuesto. El contraste entre Luis y Adriana no es moral. No es quién es responsable y quién no. Es informativo, es estructural. Es el resultado de cómo se accede, o no, a información financiera clara cuando se es inmigrante, cuando el idioma pesa, cuando el miedo a preguntar cuesta más que el dinero. La narración se detiene un momento para explicar una verdad incómoda. El seguro de auto no es solo un requisito legal, es un instrumento financiero. Funciona como un escudo o como una trampa, dependiendo de cómo se elija. Para muchos inmigrantes, la prioridad es cumplir con lo mínimo exigido por la ley. El problema es que mínimo no significa suficiente. Luis compró su póliza en 10 minutos por teléfono en español. Le dijeron que era full cover. 2 palabras que tranquilizan, pero que no significan lo mismo para todos. Nadie le explicó límites. Nadie habló de responsabilidad civil, de protección contra conductores sin seguro, de exclusiones comunes. Luis colgó convencido de haber hecho lo correcto. Desde su perspectiva, el problema estaba resuelto. Adriana tardó semanas en decidir, comparó opciones, hizo preguntas incómodas, pidió que le repitieran lo mismo varias veces. No porque fuera experta, sino porque ya había aprendido que el sistema no avisa antes de fallar. Ella no buscaba el precio más bajo, sino la menor probabilidad de quedar sola cuando algo saliera mal. El escenario se va armando lentamente, como en una película donde el conflicto todavía no aparece, pero ya se siente. La ciudad sigue funcionando. Los autos avanzan. Nadie imagina que una fracción de segundo, una distracción mínima, puede desencadenar una cadena de consecuencias financieras que duran años. Aquí es donde Escudo Financiero introduce el tema central de forma clara y estrictamente educativa. En Estados Unidos, un accidente de auto no se mide solo en daños físicos. Se miden demandas, en puntajes de crédito, en cuentas enviadas a cobranza, en licencias suspendidas, en oportunidades cerradas. El seguro correcto no evita el accidente, pero sí puede evitar que un error se convierta en una catástrofe financiera. La narración no acusa, explican porque el verdadero riesgo no es manejar sin seguro, sino manejar con un seguro que no funciona cuando más se necesita, especialmente para inmigrantes, donde una mala decisión financiera puede tener efectos desproporcionados: pérdida de empleo por falta de transporte, imposibilidad de renovar contratos, estrés legal innecesario. Mientras la cámara vuelve a la autopista, el espectador entiende que esta no es una historia sobre un choque específico, es una historia sobre preparación, sobre información, sobre cómo 2 personas
enfrentadas al mismo sistema, pueden terminar en lugares completamente distintos dependiendo de lo que sabían antes del impacto. Este video no dará consejos personalizados. No dirá qué póliza comprar ni con qué compañía. Su objetivo es más profundo y más necesario, a mostrar cómo funciona realmente el seguro de auto para inmigrantes, qué errores son comunes, qué conceptos suelen malinterpretarse y por qué algunos seguros cumplen en papel, pero fallan en la vida real. Porque el problema no es la mala suerte. El problema es no entender las reglas del juego financiero, en el que todos están obligados a participar. La historia apenas comienza. Y las decisiones que parecen pequeñas hoy, pronto demostrarán cuánto pesan cuando la realidad no da segundas oportunidades. La mañana avanza y con ella las decisiones silenciosas que casi nunca se cuestionan. Luis Mendoza estaciona su auto detrás del edificio donde trabaja como técnico de mantenimiento. No es un vehículo nuevo, pero es confiable. Lo compró usado, con un préstamo modesto, convencido de que era un paso más hacia la estabilidad. Cada pago mensual representa disciplina, pero también dependencia. Sin ese auto, su ingreso se detiene. Aún así, jamás ha conectado ese hecho con el tipo de seguro que tiene. Para él, el seguro es un trámite cerrado, un requisito que ya cumplió. En otra parte de la ciudad, Adriana López deja a su hijo en la escuela y revisa mentalmente su agenda. Su día también depende del auto, pero su relación con él es distinta. Adriana ve el vehículo como un activo frágil, expuesto a riesgos que no controla. Por eso, cuando eligió su seguro, no pensó solo en choques graves. Pensó en escenarios incómodos, en alguien que huye del lugar, un conductor sin licencia, una demanda exagerada, una reparación que tarda semanas, no porque espere lo peor, sino porque entiende que el sistema funciona mejor para quien se anticipa. La narración se desplaza hacia el contexto general. En Estados Unidos, millones de inmigrantes conducen todos los días bajo una presión constante en llegar, cumplir, no llamar la atención. Muchos vienen de países donde el seguro de auto es opcional, informal o inexistente. Aquí, el concepto cambia radicalmente. No es solo protección, es responsabilidad legal. Y esa diferencia cultural crea una brecha peligrosa. Escudo Financiero, USA, detiene la historia para explicar un punto clave. Alamayo, ría de las pólizas de auto. Tienen varias capas y no todas protegen al conductor de la misma manera. Responsabilidad civil, cobertura de colisión, cobertura comprensiva, protección contra conductores sin seguro, gastos médicos. Cada término parece técnico, distante, pero cada uno representa un escenario real. El problema es que muchos inmigrantes compran sin entender que están aceptando y, más grave aún, que están dejando fuera. Luis recuerda vagamente que le preguntaron cuánto quería pagar al mes. Respondió, con honestidad, a lo menos posible. No porque fuera irresponsable, sino porque su presupuesto no tenía margen. La oferta fue rápida, amable, en español. Le aseguraron que cumplía con la ley. Nadie mintió, pero nadie explicó el alcance real de esa cobertura mínima. Luis asumió que full cover significaba protección total. Esa suposición es más común de lo que se admite. Adriana, en cambio, recuerda una conversación distinta. La persona que la atendió le habló de límites, de responsabilidad. Le explicó que si ella causaba un accidente grave, el seguro solo pagaría hasta cierto monto y el resto sería su problema. Esa frase la marcó. El resto sería tu problema. Ahí entendió que el seguro no es una promesa infinita, sino un contrato con fronteras claras. La historia avanza, mostrando las presiones invisibles. Para muchos inmigrantes, preguntar demasiado genera desconfianza. Existe el miedo a parecer ignorante, a perder una oferta, a que suba el precio. También está la barrera del idioma técnico, incluso cuando la conversación es en español. Palabras traducidas no siempre significan lo mismo. Responsabilidad suena abstracta hasta que llega una carta legal. Escudo Financiero USA introduce otro elemento educativo.
El costo real de un accidente no se limita al vehículo. Incluye tiempo sin trabajar, deducibles inesperados, alquiler de auto, aumentos de primas futuros y, en casos graves, demandas civiles. Para alguien con estatus migratorio delicado o ingresos variables, estas consecuencias se amplifican. No es alarmismo, es estructura legal. Mientras tanto, Luis recibe una llamada de su hermano en Texas. Hablan de enviar dinero, de planes a futuro. Ninguno menciona seguros. No es un tema que genere conversación, porque no se percibe como una herramienta financiera, sino como un gasto muerto. Esa percepción es uno de los mayores obstáculos para la protección real. Adriana, por su parte, recibe un correo electrónico de su aseguradora recordándole una revisión anual. No es obligatorio, pero ella lo lee. Sabe que los cambios en ingresos, en uso del vehículo o en la zona donde vive pueden alterar sus necesidades. No porque quiera pagar más, sino porque entiende que un seguro desactualizado es casi tan riesgoso como no tenerlo. La narración se vuelve más tensa, no por un evento inmediato, sino por la acumulación de pequeñas decisiones. El espectador empieza a notar que ambos personajes se mueven hacia un punto de colisión financiera, aunque todavía no haya un choque físico. Esa es la clave de esta historia. El verdadero impacto ocurre antes del accidente. Escudo Financiero aclara otro concepto crítico. Muchos seguros baratos funcionan perfectamente para multas menores o accidentes simples, pero fallan en escenarios complejos. Conductores sin seguro, daños corporales graves, disputas legales. No porque la compañía sea fraudulenta, sino porque la póliza fue diseñada para cubrir lo mínimo. El problema surge cuando el conductor cree que tiene más de lo que realmente contrató. Luis nunca revisó su póliza escrita. El documento llegó por correo electrónico, en inglés, con decenas de páginas. Asumió que no había nada nuevo ahí. Ese comportamiento no es negligencia individual, es un patrón sistémico. Documentos largos, lenguaje técnico, falta de acompañamiento educativo. El resultado es predecible. Adriana sí revisó. No entendió todo, pero identificó los puntos clave en límites, deducible, exclusiones. Incluso llamó para confirmar escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa si el otro conductor no tiene seguro? ¿Qué pasa si hay lesión? Esas preguntas no la hicieron experta, pero redujeron su exposición. La historia ahora se acelera. El tráfico aumenta, las calles se llenan. Las probabilidades estadísticas entran en juego no porque alguien lo merezca, sino porque así funciona la realidad. Cuantos más autos, más riesgo. Cuanto menos protección, mayor impacto. Escudo Financiero prepara al espectador para lo inevitable, sin dramatizar. Explica que la mayoría de los accidentes no ocurren por conductores imprudentes, sino por errores comunes, distracciones, malas condiciones climáticas, decisiones ajenas. El seguro no evalúa intenciones, evalúa resultados. Luis sale del trabajo esa tarde cansado. Adriana también. Ambos encienden sus autos. Ambos confían en que llegarán a casa. Ambos creen que hicieron lo necesario para estar protegidos. Pero solo uno de ellos entiende realmente qué significa esa protección dentro del sistema financiero estadounidense. La narración se detiene justo antes del punto crítico. No hay choque aún, no hay sirenas, solo una sensación creciente de vulnerabilidad, porque cuando el impacto llegue, no preguntará por intenciones, ni por esfuerzo, ni por sacrificios. Solo revisará contratos, límites y responsabilidades. Y ahí, las diferencias que parecían pequeñas se volverán decisivas. El momento no llega con dramatismo exagerado. No hay música fuerte ni advertencias claras. Llega como llegan la mayoría de los accidentes de forma baunau, casi ridícula en su simplicidad. Un semáforo que cambia, un auto que frena tarde, una distracción mínima en una intersección común, sin historial peligroso. El sistema entero se pone a prueba. Luis Mendoza avanza con la luz verde. El otro vehículo intenta girar. El contacto es seco, breve, suficiente. No es un choque espectacular, pero sí lo bastante fuerte como para activar bolsas de aire y detener el tráfico. Allí está gravemente herido, pero hay dolor, confusión
llamadas al 911 en cuestión de minutos. El incidente deja de ser un evento físico y se convierte en un evento financiero. Adriana López vive una situación distinta semanas después. En otro punto de la ciudad, un conductor la impacta por detrás y se da a la fuga. El daño es evidente. El responsable no aparece. Dos accidentes, dos contextos diferentes, pero un mismo sistema, evaluando quién está preparado y quién no. Escudo Financiero usa pausa, la narración para explicar una realidad crítica. El momento del accidente es solo el inicio. Lo que determina el verdadero resultado financiero ocurre después, en los días y semanas siguientes. Reportes policiales, llamadas a aseguradoras, evaluaciones médicas, reparaciones, alquiler de vehículos y, en muchos casos, abogados. Luis asume que su seguro se hará cargo. Llama confiado. La conversación es cordial al principio, hasta que aparecen las palabras que no esperaba Limichis cobertura. El otro conductor reporta lesiones. El monto potencial supera rápidamente lo que su póliza de responsabilidad cubre. En ese instante, Luis descubre que full cover no significaba cobertura total frente a daños a terceros. La narración es clara y educativa cuando los límites de responsabilidad son bajos. El seguro paga hasta ese tope y luego se retira. El resto se convierte en una obligación personal. No importa si el conductor es inmigrante, ciudadano o residente. La ley civil no distingue. Las deudas tampoco. Luis recibe cartas. No amenazas inmediatas, pero sí notificaciones formales. Se habla de facturas médicas, de posibles reclamos adicionales. El estrés no viene del accidente en sí, sino de la incertidumbre. No sabe cuánto podría deber, ni cómo se calculará. Su crédito, hasta entonces estable, entra en una zona de riesgo. Adriana, por otro lado, activa una cobertura que muchos desconocen: protección contra conductores sin seguro. Esa sección de su póliza, que alguna vez dudó en pagar, ahora cubre parte de los daños y gastos médicos. No es un proceso rápido ni perfecto, pero evita que la responsabilidad recaiga completamente sobre ella. Escudo Financiero explica por qué esta diferencia es tan importante. En algunas zonas de Estados Unidos, un porcentaje significativo de conductores no tiene seguro. Cuando ocurre un choque con uno de ellos, la única protección real es haber contratado esa cobertura adicional. No es obligatoria en todos los estados y por eso muchos la omiten sin entender el riesgo. Luis descubre otro problema. En su deducible para reparar su propio auto, debe pagar una cantidad que no tenía presupuestada. Mientras tanto, no tiene vehículo. Pierde días de trabajo. Cada día sin ingreso amplifica el impacto del accidente. El seguro cumple con lo que promete, pero lo prometido era insuficiente para su realidad financiera. La narración subraya un punto educativo esencial. El seguro no elimina el riesgo, lo redistribuye. Si la redistribución es mínima, el conductor absorbe la mayor parte del golpe. Esto no es una falla del sistema, sino el resultado directo del contrato elegido. Adriana también enfrenta incomodidades. El proceso es burocrático. Hay llamadas, documentos, tiempos de espera, pero su auto es reparado. Tiene acceso a un vehículo temporal. Sus gastos médicos están parcialmente cubiertos. No sale ilesa, pero el daño es contenido. Su estabilidad financiera no se desmorona. Luis empieza a notar consecuencias secundarias. Es su Purima Au. Su crédito recibe impactos indirectos cuando algunas cuentas médicas se retrasan. El estrés afecta su concentración, su desempeño laboral. Un evento de minutos empieza a proyectar sombras de largo plazo. Escudo Financiero introduce aquí otro concepto clave. Las consecuencias financieras de un accidente pueden durar años. Demandas civiles, acuerdos, planes de pago, reportes negativos para inmigrantes que buscan estabilidad. Esto puede significar retrasar compras importantes, perder oportunidades de vivienda o enfrentar tasas de interés más altas.
La historia no demoniza a ninguna aseguradora. Deja claro que las compañías cumplen contratos, no expectativas. El problema surge cuando las expectativas se forman sin información completa. Luis no fue engañado, fue desinformado. Adriana reflexiona, no con orgullo, sino con alivio. Sabe que pudo haber sido peor. Entiende que el costo adicional que pagó durante años fue, en esencia, una prima por estabilidad. No una garantía absoluta, pero sí un amortiguador. La narración vuelve a un tono más amplio, casi analítico. En Estados Unidos, el seguro de auto funciona como una red legal y financiera. Para quienes no la entienden, la red tiene agujeros. Para quienes sí, sigue siendo imperfecta, pero ofrece soporte real. Luis comienza a buscar información. Lee, pregunta, intenta entender demasiado tarde conceptos que ahora son urgentes. Esa curva de aprendizaje, empinada y dolorosa, es común. Muchos inmigrantes aprenden sobre seguros no en la compra, sino en la crisis. Escudo Financiero enfatiza que esta historia no busca generar miedo, sino claridad. Los accidentes ocurren. La diferencia está en si el impacto destruye o solo sacude. Y esa diferencia se define antes de encender el motor. El sistema no castiga la buena intención, castiga la falta de preparación. Y en un entorno legal complejo, la preparación no es opcional, es estratégica. La cámara se aleja de la escena del accidente. Lo visible ya pasó, a lo invisible continúa. Contratos, números, consecuencias. 2 personas, 2 pólizas, 2 resultados financieros radicalmente distintos. La pregunta que queda en el aire no es quién tuvo la culpa del choque, sino quién estaba realmente protegido cuando el sistema hizo su trabajo. El ruido del accidente desaparece, pero el eco financiero permanece. Con el paso de las semanas, la diferencia entre estar parcialmente cubierto y estar estratégicamente protegido se vuelve imposible de ignorar. No en teoría, sino en la vida diaria. En decisiones pequeñas que ahora pesan más. En llamadas que ya no se pueden evitar. En números que no desaparecen por sí solos. Escudo Financiero adopta un tono reflexivo para cerrar la historia principal y abrir el espacio del aprendizaje. La primera lección es clara y estrictamente educativa. El seguro de auto no es un producto estándar. No existe una póliza que funcione ni para autos. Lo que existe son contratos con límites específicos que deben alinearse con la realidad financiera del conductor. Cuando esa alineación no ocurre, el seguro cumple su función legal, pero falla como herramienta de protección. Luis Mendoza aprende que cumplir con el mínimo legal no equivale a estar protegido. Su experiencia ilustra un patrón común entre inmigrantes: priorizar el pago mensual más bajo sin evaluar el costo potencial de un escenario adverso. No es una falla de carácter, sino de información. En sistemas financieros complejos, la ignorancia no es neutral. Tiene consecuencias medibles. La segunda lección se centra en los límites de responsabilidad. Escudo Financiero explica que estos límites determinan cuánto pagará la aseguradora por daños a terceros. Una vez alcanzados, la obligación pasa al conductor. Para quienes tienen ingresos variables o activos limitados, esto puede traducirse en demandas civiles, acuerdos de pago o daños al historial crediticio. Entender estos límites no requiere ser experto, pero sí requiere hacer las preguntas correctas antes de firmar. La tercera lección aborda una cobertura frecuentemente subestimada: la protección contra conductores sin seguro o con seguro insuficiente. Adriana López no evitó el accidente, pero evitó quedar completamente expuesta. En zonas con alta proporción de conductores sin cobertura, esta sección de la póliza actúa como un respaldo silencioso. No es obligatoria en todos los estados, y por eso muchos la omiten, sin dimensionar el riesgo real. Escudo Financiero también destaca la importancia del deducible. Un deducible alto reduce la prima mensual, pero aumenta el impacto inmediato después de un accidente. Para personas sin ahorros de emergencia, esta decisión puede generar un efecto dominó en retrasos laborales, endeudamiento
Estrés financiero. La elección del deducible debe analizarse como una decisión de liquidez, no solo de precio. Otra lección crítica es la revisión periódica de la póliza. Cambios en ingresos, en uso del vehículo, en ubicación o en responsabilidades familiares alteran el nivel de riesgo. Mantener una póliza sin revisar durante años no es estabilidad, es exposición acumulada. La revisión no implica cambiar de aseguradora, sino confirmar que la cobertura sigue siendo coherente con la realidad actual. La narración enfatiza que ninguna póliza elimina todos los riesgos. El objetivo no es la perfección, sino la reducción de impactos. Un buen seguro no hace desaparecer el problema, pero evita que un evento puntual destruya años de esfuerzo. Esa es la diferencia entre un gasto y una herramienta financiera. Escudo Financiero USA introduce una reflexión final para los inmigrantes. El margen de error financiero suele ser más estrecho, menos redes de apoyo, menos tolerancia a interrupciones de ingreso, más consecuencias por errores administrativos. En ese contexto, decisiones aparentemente menores, como elegir un límite más alto o una cobertura adicional, tienen un peso desproporcionado. Luis no queda definido por su error, queda definido por lo que aprende después. Adriana no es un modelo ideal, sino un ejemplo de cómo la información cambia resultados. La historia no propone héroes ni villanos, sino escenarios que se repiten todos los días en carreteras de todo el país. La lección central es directa. El seguro de auto que sí funciona no es el más barato ni el más publicitado, sino el que responde cuando el sistema exige respuestas. Y esa funcionalidad se construye con información, no con suposiciones. Antes de encender el motor, antes de confiar en la suerte, existe una decisión silenciosa que determina cuánto daño puede causar un imprevisto. Esa decisión no se toma en la carretera, sino frente a un contrato. Y entender ese contrato es una forma de protección tan real como cualquier cinturón de seguridad. La historia llega a su cierre sin promesas fáciles ni soluciones mágicas. Porque en el mundo financiero real, la protección no se basa en garantías absolutas, sino en decisiones informadas, repetidas en el tiempo. Escudo Financiero USA existe precisamente en ese espacio. El de la educación financiera aplicada a la vida cotidiana de la comunidad latina en Estados Unidos. Este contenido educativo es presentado por Escudo Financiero USA, un canal dedicado a explicar con claridad y sin alarmismo cómo funcionan realmente los sistemas financieros que afectan a los inmigrantes. No desde el miedo, sino desde la comprensión. No desde la venta, sino desde la información. La narración recuerda que el objetivo nunca fue decirle al espectador qué póliza contratar ni con qué compañía. El objetivo fue mostrar cómo el mismo evento puede generar resultados financieros radicalmente distintos, dependiendo del nivel de preparación. En un país donde los contratos gobiernan las consecuencias, entenderlos se vuelve una forma de defensa personal. Escudo Financiero USA invita al espectador a cambiar el enfoque, dejar de ver el seguro de auto como un gasto inevitable y empezar a analizarlo como una herramienta de estabilidad. Una herramienta imperfecta, sí, pero poderosa cuando se entiende. El conocimiento no evita accidentes, pero sí evita que un error se convierta en una crisis de largo plazo. La cámara vuelve a las carreteras. ILG, autos, miles de historias, millones de decisiones silenciosas. Cada conductor cree que nada pasará hoy y la mayoría tendrá razón. Pero el sistema no se diseña para los días normales, sino para los días en que algo sale mal. El llamado a la acción es discreto, pero firme. Escudo Financiero USA anima a seguir aprendiendo, a cuestionar términos, a leer límites, a no firmar desde la prisa. No para pagar más, sino para entender mejor. Porque en el sistema financiero estadounidense, la ignorancia suele ser más cara que cualquier prima mensual. El canal continuará abordando temas de protección financiera, manejo del dinero y decisiones clave que impactan la vida de los latinos en Estados Unidos. Siempre desde un enfoque educativo, neutral y basado
en cómo funcionan realmente las reglas. Este no es el final de la conversación, sino una pausa consciente. Cada video es una pieza de un escudo más amplio en información clara, aplicada y relevante. Para quienes buscan estabilidad, entender es el primer paso. Y seguir aprendiendo es una forma de proteger lo que tanto cuesta construir.